Era una tranquila tarde de martes en un pequeño pueblo de Estados Unidos. El supermercado local, Miller's Market, no estaba especialmente concurrido. Solo se oía el suave zumbido de los refrigeradores, el chirrido de los carritos y el ocasional pitido del escáner de la caja. En la caja número 3 se encontraba Jason, un joven de 17 años, estudiante de último año de secundaria, con el pelo castaño y despeinado asomando por debajo de su birrete. Había aceptado el trabajo hacía unos meses para ahorrar para la universidad. No era glamuroso, pero a Jason le gustaba hablar con la gente, y su sonrisa naturalmente amable hacía que los clientes se sintieran bienvenidos. La puerta automática se abrió y entró la señora Ellen Parker, una anciana frágil de casi 70 años. Llevaba un abrigo azul descolorido que había visto días mejores, y se movía lentamente, apoyándose ligeramente en su bastón. Todos en el pueblo conocían a Ellen. Había vivido allí durante décadas. Era una bibliotecaria escolar jubilada y amante de la jardinería. Pero tras el fallecimiento de su marido y el deterioro de su salud, la vida se volvió más difícil. Su pensión apenas cubría el alquiler y los servicios, lo que le dejaba poco para comer. Pasó la tarjeta con cuidado por los pasillos, cogiendo solo lo esencial: leche, pan, huevos, una bolsita de manzanas y una caja de avena. Se detuvo un par de veces frente a los estantes, observando otros artículos, pero los guardó tras mirar las etiquetas. Su carrito estaba lejos de estar lleno, pero frunció el ceño al examinar la modesta selección. Para cuando llegó a la caja de Jason, había un par de personas delante de ella. Jason saludó a cada cliente con cariño, contando chistes y preguntándoles cómo les había ido el día. Cuando llegó el turno de Ellen, notó que le temblaban ligeramente las manos mientras empezaba a descargar la compra en la cinta. ¿Cómo está hoy, señora Parker?, preguntó Jason amablemente. Oh, me las arreglo, querida. Solo lo básico hoy, respondió con una leve sonrisa cansada. Jason empezó a examinar los artículos. Los suaves pitidos llenaban el aire. Cuando leyó el total de 2.347 pesos, vio cómo Ellen se ensombrecía. Metió la mano en su gastado bolso y sacó un pequeño monedero, contando lentamente. Había algunos billetes arrugados, algunas monedas, pero era evidente que le faltaba dinero. Suspiró y dijo en voz baja: «Lo siento. Creo que tendré que devolver las manzanas y quizás también la avena». Los clientes de la fila guardaron silencio, presintiendo la incomodidad del momento. Jason dudó. Había visto a gente con poco dinero antes, pero algo en la forma en que la señora Parker parecía orgullosa, avergonzada y silenciosamente desconsolada le conmovió profundamente. Sin pensarlo demasiado, Jason metió la mano en el bolsillo, sacó la cartera y discretamente deslizó un billete de 20 pesos hacia la caja. «No se preocupe, señora Parker. Hoy lo invito yo», dijo en voz baja. Ella abrió los ojos como platos. «Oh, no, Jason. No podría», pero sonrió y la interrumpió. «Por favor, no es nada. Considéralo un agradecimiento por todos esos cuentos que nos regalaste en la primaria». Los demás clientes observaban en silencio, atónitos. Una mujer se tapó la boca con la mano, visiblemente conmovida. Otro hombre se adelantó, añadiendo unos $1 para cubrir el resto del gasto. Los ojos de la señora Parker se llenaron de lágrimas. «No tienes idea de lo que esto significa para mí», susurró con la voz entrecortada. Jason embolsó sus compras con cuidado, colocando las manzanas encima para que no se magullaran. Rodeó el mostrador y la ayudó a colocar las bolsas en el carrito. Al salir, se detuvo, mirándolo con una gratitud tan profunda que pareció llegarle al alma. El momento fue de silencio, pero la emoción en la sala era intensa. Nadie olvidaría lo que acababan de presenciar. Las puertas automáticas se cerraron tras la señora Parker. Pero el ambiente dentro del Miller's Market seguía cargado de emoción. Por unos instantes, nadie en la fila habló. Entonces, la mujer que estaba justo detrás de ella finalmente rompió el silencio. «Eso»,
dijo con la voz llena de lágrimas. Fue una de las cosas más amables que he visto en mi vida. Jason sintió que se le enrojecían las mejillas. No es nada, la verdad. Ha hecho muchísimo por este pueblo. Se lo merece. Pero la mujer negó con la cabeza. Joven, el mundo necesita más gente como tú. Metió la mano en su bolso y le dio $5. Dáselo a la siguiente persona que pudiera necesitarlo. Jason dudó, pero finalmente los aceptó, sintiendo una oleada de calor en el pecho. El hombre 2 puestos más atrás en la fila asintió. Tiene razón. Una amabilidad así no pasa desapercibida. Uno a uno, los clientes empezaron a charlar sobre la señora Parker, sobre cómo solía ser voluntaria en la biblioteca, ayudar a los niños con las tareas y organizar ferias de libros comunitarias. Quedó claro que a muchos en la tienda les había conmovido de alguna manera a lo largo de los años. Dot, para cuando Jason terminó su turno, todavía pensaba en la mirada de ella cuando se fue. Tomó su chaqueta y salió al patio. El aire fresco de la tarde, pero en lugar de ir directamente a casa, tomó un desvío. Sabía dónde vivía la señora Parker, un pequeño complejo de apartamentos a solo unas cuadras de distancia. Cuando llegó, la vio luchando por subir las bolsas de la compra por el corto tramo de escaleras. Entre comillas, señora Parker. La llamó, corriendo hacia ella. Déjame ayudarte con eso. Ay, Jason, no esperaba volver a verte tan pronto, dijo ella con una suave sonrisa. Llevó las bolsas a su pequeña cocina, notando lo vacías que estaban las estanterías. Aparte de lo que acababa de comprar, no había mucho, solo unas latas y un frasco de mantequilla de cacahuete casi vacío. Charlaron un rato, y Jason se enteró de que últimamente se había saltado comidas para estirar su presupuesto. Le dolió el corazón al oírlo. Señora Parker, esto no está bien. Ha dado tanto a esta comunidad. Alguien debería ayudarla. Negó con la cabeza. He vivido lo suficiente para saber que el orgullo no da de comer, pero pedir ayuda nunca me ha sido fácil. Esa noche, Jason no pudo dormir. No dejaba de revivir el momento en la tienda, la sorpresa en su voz, la gratitud en sus ojos. A la mañana siguiente, había decidido que haría algo más grande. Dot, ese día, en la escuela, habló con algunos amigos. ¿Recuerdan a la señora Parker, la bibliotecaria? Está pasando apuros. Creo que deberíamos ayudarla. Una de sus amigas, Amanda, se iluminó de inmediato. Podríamos organizar una colecta de alimentos. Mi mamá es miembro de la Asociación de Padres y Maestros, PTA. Sin duda, ayudaría. Al final del día, se había corrido la voz. Se imprimieron volantes. Se publicó una publicación en el grupo de Facebook del pueblo, colecta de alimentos de la comunidad para la señora Ellen Parker. Devolvamos algo a la mujer que tanto nos dio. La respuesta fue abrumadora. Vecinos, antiguos alumnos, incluso personas que se habían mudado, enviaron mensajes para preguntar cómo podían contribuir. La panadería local ofreció donar pan. El mercado de agricultores prometió cajas de productos frescos, y un pequeño distribuidor de comestibles aceptó proporcionar alimentos básicos a precio de costo. Cuando Jason se lo contó a la señora Parker, ella se quedó atónita. Ay, Jason, nunca quise ser una carga. No eres una carga, dijo con firmeza. Eres parte de la historia de este pueblo. Y ahora mismo, el siguiente. El capítulo trata sobre cómo cuidarte. En una semana, empezaron a llegar a su puerta cajas de comida, artículos de aseo e incluso mantas abrigadas. Pero no solo importaban las donaciones, también las visitas. Exalumnos pasaban a compartir recuerdos. Los vecinos venían a ver cómo estaba y los niños traían dibujos para alegrar sus paredes. Un sábado por la tarde, apareció la estación de noticias local. Habían oído hablar del momento del supermercado y la colecta de alimentos que le siguió. Una reportera entrevistó a la señora Parker en su porche. Habló con lágrimas en los ojos. A veces,
dijo, no te das cuenta de lo que te quieren hasta que ocurre algo así. El pequeño acto de bondad de Jason se ha convertido en una ola que ha conmovido a todo el pueblo. Nunca lo olvidaré. El segmento se emitió esa noche, y de repente, la historia se extendió más allá de su pequeña comunidad. Personas de otros estados le enviaron cartas y tarjetas de regalo del supermercado. Una maestra jubilada de California le envió una manta tejida a mano diciendo, «Me recuerdas a mi bibliotecaria de la infancia». Jason no podía creer como un momento de tranquilidad en una caja. La fila se había convertido en algo enorme. Y, sin embargo, también sabía que nada de esto habría sucedido si no hubiera actuado siguiendo ese instinto de ayudar. Lo más sorprendente llegó unos días después. Un hombre de traje entró al supermercado Miller preguntando por Jason. Resultó ser el sobrino de la señora Parker, que vivía a varias horas de distancia y acababa de enterarse de sus dificultades por las noticias. Se sintió profundamente conmovido y un poco avergonzado por no haberlo sabido antes. «Hiciste más por mi tía en un día que yo en años», le dijo a Jason. «Me aseguraré de que esté bien cuidada de ahora en adelante». Jason no supo qué decir. Simplemente sonrió y asintió, agradecido de que el futuro de la señora Parker ahora pareciera un poco más brillante. Pero incluso con la intervención de su sobrino, la conexión de la comunidad con ella no se desvaneció. La gente seguía pasando por allí, a ver cómo estaba, a traerle comida casera, a hacerla sentir parte de algo más grande. Y en cuanto a Jason, ese simple acto de bondad había cambiado algo. En él también. Se dio cuenta de que los pequeños momentos, aquellos que podían ignorarse o pasarse por alto, a menudo tenían el poder de despertar algo mucho mayor. El invierno había comenzado a asentarse sobre el pequeño pueblo, trayendo aire fresco y los primeros indicios de nieve. El mercado Miller había colgado guirnaldas en la entrada y luces centelleantes brillaban en las ventanas. La vida transcurría como siempre, pero algo había cambiado en el corazón de la comunidad. La señora Parker ya no era solo la tranquila anciana con la que la gente se cruzaba en la acera. Se había convertido en el símbolo de la compasión del pueblo, el recordatorio viviente de cómo la bondad podía tener un impacto mucho mayor que un solo acto. Comenzó con el gesto de Jason en el supermercado. Luego vino la colecta de alimentos, la cobertura mediática y el renovado compromiso de sus sobrinos con su cuidado. Pero ahora la gente del pueblo quería hacer algo más, algo duradero. En una reunión comunitaria en el ayuntamiento, el alcalde se dirigió a la multitud. La señora Parker dedicó su vida a dar a los demás, enseñar, guiar, inspirar. Es hora de que le demos algo a cambio. No solo por ella, sino para que las futuras generaciones vieran cómo es la bondad. Jason, sentado en la primera fila, escuchaba atentamente. Se barajaban ideas. Algunos sugirieron ponerle su nombre a un rincón de la biblioteca. Otros querían organizar una beca en su nombre. Al final, aceptaron ambas cosas. Durante las siguientes semanas, los planes tomaron forma. La biblioteca recibió una donación para crear el Rincón de Lectura Ellen Parker, un rincón acogedor con estantes de libros infantiles, sillones mullidos y una placa que decía, en honor a Ellen Parker, quien sembró las semillas del conocimiento y la bondad en nuestros corazones. Mientras tanto, la escuela secundaria estableció la beca Ellen Parker para futuros educadores, financiada con donaciones de la comunidad y un evento benéfico anual en una nevada mañana de sábado. El pueblo se reunió para la inauguración de la biblioteca. Jason había ayudado a organizar las sillas y colocar bandejas de galletas. La señora Parker llegó con su mejor abrigo y su bastón golpeó suavemente el suelo al entrar. Miró a su alrededor con asombro. El rincón de lectura era luminoso, cálido y acogedor, con un mural pintado a mano de un árbol cuyas ramas se extendían sobre pilas de libros. El alcalde dio un paso al frente para hablar. Señora Parker, usted nos enseñó que ningún acto de bondad es demasiado pequeño. Cuando éramos niños, nos dedicó su tiempo, su paciencia y su aliento. Hoy,
le ofrecemos este rincón. Así, su legado de aprendizaje y bondad perdura. Los aplausos llenaron la sala. Los ojos de la señora Parker brillaron con lágrimas al tomar el micrófono. No tengo palabras para agradecerle, comenzó en voz baja. Cuando uno envejece, a menudo se pregunta si ha marcado la diferencia. Gracias a todos ustedes. Y a Jason, ahora sé que sí, y espero que cada niño que se sienta aquí se sienta tan querido y apoyado como yo me he sentido estos últimos meses. La multitud se puso de pie en una ovación. Jason, de pie a un lado, sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que su pequeño gesto se convertiría en algo tan grande. Después de la ceremonia, los niños corrieron a explorar el rincón de lectura, acurrucándose con libros ilustrados. Los padres charlaban mientras tomaban café y los vecinos intercambiaban abrazos. Jason notó la señora Parker estaba sentada en uno de los nuevos sillones, con una niña pequeña en su regazo mientras leía en voz alta, como lo había hecho durante décadas. Más tarde ese mismo día, se anunció oficialmente la beca. El primer premio se otorgaría al año siguiente a un estudiante de último año que planeara convertirse en maestro o bibliotecario. El comité de selección incluiría a la propia señora Parker, asegurando que su influencia perdurara durante años. La vida volvió poco a poco a su ritmo habitual, pero el vínculo entre Jason y la señora Parker perduró. Él la visitaba con regularidad, a veces llevándole comida, a veces simplemente para tomar el té. Se convirtió en una presencia habitual en los eventos escolares, animando la colecta de alimentos y asesorando a los estudiantes que querían trabajar en educación. Una tarde de primavera, sentados en su porche viendo la puesta de sol, la señora Parker se volvió hacia él. Jason, me has dado algo más valioso que la comida o las donaciones. ¿Qué es eso?, preguntó. Me recordaste que la gente todavía se preocupa. Que incluso en un mundo que a veces se siente apresurado y frío, todavía hay corazones que laten por los demás. Hizo una pausa, sonriendo. Y le demostraste a todo este pueblo que la amabilidad no es solo un sentimiento, es una acción. Jason le devolvió la sonrisa, con un orgullo silencioso henchido su pecho. Se dio cuenta de que, si bien la beca y el rincón de lectura fueron maravillosos, el verdadero legado de ese día en el mercado Miller fue el cambio en el espíritu del pueblo. Ahora la gente se cuidaba más, hablaba con más amabilidad, daba con más generosidad. Meses después, cuando Jason se graduó de la preparatoria, la señora Parker se sentó en la primera fila, aplaudiendo y vitoreando cuando lo llamaron. Mientras caminaba por el escenario de Caña Sepp Masti, la miró y pensó en como una decisión. Tan solo un billete de 20 pesos y un momento de compasión había cambiado sus vidas para siempre. Años después, Jason iría a la universidad, cursando una licenciatura en desarrollo comunitario. Pero sin importar a dónde fuera, llevaba consigo el recuerdo de la señora Parker, el supermercado y esa ola de amabilidad que comenzó una tarde de martes cualquiera. Y en el pueblito con una pequeña biblioteca, los niños aún se acurrucaban en el rincón de lectura de Ellen Parker, escuchando historias de héroes. No de los que tienen capas ni superpoderes, sino de los que hacen del mundo un lugar mejor, con un discreto acto de bondad a la vez.